hemos tenido un par de seminarios previos de carácter nítidamente técnico. Dos de ellos, los que os mencionaba, se han dedicado a el análisis de datos con R. Hoy seguimos en una línea muy similar en el análisis de datos desde una perspectiva técnica sin abusar, pero se mostrará código. Yo lo advierto por si hay alguien que tiene problemas de corazón. Y hoy nos vamos a centrar en el tema de Machine Learning utilizando Python, ¿vale? En lugar de R. Y esta serie de seminarios centrado en esta temática, pues que va ganando relevancia en el mundo industrial a día de hoy, se cierra el próximo 1 de julio con una charla sobre análisis de datos en general, cuando la fuente de datos no estructurado son las propias redes sociales. ¿Qué APIs hay disponibles? ¿Cómo podemos extraer información de esas redes sociales? ¿Cómo podemos construir datasets? ¿Cómo podemos hacer análisis cualitativo, no exclusivamente cuantitativo estadístico? En fin, ese tipo de temas los vamos a tratar el 1 de julio. Pero hoy nos centramos en la charla sobre Python ML, y para ello contamos con la amable intervención de Mario Pérez Esteso, que tiene el grado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Miguel Hernández de Elche y que hace sus estudios de máster en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Politécnica. Él es investigador del COM y de esto sabe un rato, por eso es él el que nos va a ilustrar sobre estos asuntos. Mario, cuando quieras, por favor. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Y bueno, pues como ya ha dicho Juan Carlos, va a haber un poquito de código, aunque no va a ser, o sea, no me voy a centrar en el código de la presentación, simplemente esto es para daros una idea de que con Python se pueden hacer las mismas cosas que con R. Entonces, comenzando con la presentación, el índice, primero hablaré un poquito, muy brevemente, de lo que es Python, luego de los entornos de desarrollo para Python, luego lo más importante, que es la librería que vamos a utilizar, que es la que se utiliza para ciencia de datos y machine learning, que es scikit-learn. Python como alternativa a R, no, o sea, lo he puesto ahí, pero lo voy a ir explicando a lo largo de la charla. Y luego 3 ejemplos prácticos. En principio iba a haber 4, pero bueno, como no da tiempo y quiero explicarlos bien, pues vamos a hacer 3. El primero con el dataset de Iris Flower, luego un análisis de los programas políticos de las elecciones autonómicas de este año, de 2015, y luego clasificación de texto. Bueno, Python, ¿qué es Python? Es un lenguaje de programación interpretado y su nombre proviene, bueno, desde la ficción de su creador, que fue Guido van Rossum, por los humoristas británicos Monty Python. Soporta programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional, y además es multiplataforma y posee una licencia abierta. Una vez que ya sabemos lo que es Python, vamos a hablar de los entornos de desarrollo. Python, al ser tan utilizado y estar tan extendido en tantos sistemas operativos, funciona con Windows, Linux y Mac, bueno, y un montón, en todos los que queramos. Tenemos varios entornos de desarrollo o editores de código. El primero, que es el que yo utilizo, es Sublime Text. ¿Por qué? Porque bueno, este editor de código pues, básicamente nos permite desarrollar para cualquier lenguaje de programación instalándole unas pocas cosas, pues PHP, Python, Java, lo que sea. Luego tenemos PyCharm, que para mí es el más completo o el más potente, que es de la suite de JetBrains, está basado en IntelliJ, y luego tenemos Spider, que si vinisteis a las charlas de R, es el más parecido a RStudio. O sea, si queremos pasar de R a Python, pues con Spider yo creo que sería el más apropiado. Ahora vamos ya un poco a meternos en lo que es scikit-learn, la librería que, bueno, esta librería proporciona un amplio conjunto de algoritmos, tanto para aprendizaje supervisado como no supervisado, a través de una muy consistente interfaz en Python. Tiene licencia BSD y bueno, se distribuye por defecto en muchos sistemas Linux porque, además de para uso comercial, es muy utilizado para uso educacional. La librería se ha construido sobre Scientific Python y antes de utilizarse hay que instalar varias dependencias, que son NumPy, bueno, Scientific Python, Matplotlib,
SymPy, Pandas, entre otras. Luego veremos cómo se instalan otras librerías y por qué instalarlas, pero vamos, que es muy fácil, con un comando es súper sencillo. ¿Qué características tiene? Bueno, pues básicamente son las mismas que R. Lo que pasa es que en este caso nos vamos a centrar en modelar datos y no en cargar y manipular los datos. Para eso utilizaremos la librería Pandas, no la propia de Scikit-learn. Y bueno, pues algunas cosas que nos aporta Scikit-learn, pues algoritmos de clustering, validación cruzada, datasets de prueba, que son muy importantes, luego lo comentaré, reducción de dimensionalidad y bueno, un montón de cosas que en realidad para esta charla no vamos a utilizar, pero que son muy útiles a la hora de hacer ciencia de datos y machine learning, porque nos permiten optimizar mucho un modelo para luego realizar predicciones. ¿Cuáles son las cosas buenas? Interfaz consistente ante modelos de machine learning. Funcionan muy bien y hay muchos. Proporciona muchos parámetros de configuración, que bueno, ya digo, no vamos a ver en este taller. Documentación excepcional, bueno, es uno de los proyectos de los que he visto que la documentación es, una verdadera pasada. Hay un montón de ejemplos, un montón de casos prácticos de uso, de casos reales. Además tiene un desarrollo muy activo. Se empezó a desarrollar, no me acuerdo ahora mismo el nombre del desarrollador, pero en un Google Summer Camp o algo así, me parece que era, hace unos años. Por lo tanto, es un desarrollo muy activo y la comunidad, sobre todo de Python, es súper activa. Lo bueno de esto es que, antes de pasar a las cosas no tan buenas, lo bueno de esto es que, al ser un lenguaje que es de propósito general, por así decirlo, que no es R, que está hecho por y para la estadística, ya sabiendo Python, esto es como si tú sabes Java y necesitas utilizar una librería más. Entonces tú te aprendes esa librería, pero la sintaxis es la misma. No tienes que aprender un lenguaje de programación aparte. Entonces, hay gente que dice que es más difícil que R porque no proporciona tantas facilidades para entender realmente lo que estás haciendo en cuanto a algoritmos. O sea, tú simplemente ejecutas la función y él te da un resultado. Scikit-learn va más al grano, por así decirlo. Tú tienes los datos, quieres que te saque un modelo, pero no es tan exploratorio, no es tanto para realizar un análisis exploratorio de los datos. Entonces, bueno, los ejemplos que vamos a hacer, pues obviamente están hechos en Python y esta presentación está también hecha en Python, con el IPython Notebook, que no lo he comentado antes, pero bueno, no es un editor de texto, sino que es un navegador web que te permite ejecutar código Python. Tú lo documentas, le das al play, en este caso, y se te genera el código automáticamente. Y con ese código, de forma automática, se ha generado esta presentación. O sea que realmente te ahorra bastante trabajo. Y sirve también para R, así que si lo hubiéramos sabido, hubiera estado bien utilizarlo. Bueno, lo primero, no sé si hablamos ya en los anteriores seminarios de lo que era un dataset, sí, porque José lo explicó, pero no sé si hablamos del dataset del Iris Flower, creo que no. Entonces, el dataset del Iris Flower es un dataset que tiene 150 entradas y 5 columnas. Esto hace unos años, no sé cuánto ni sé la historia, pero bueno, el caso es que esto sirve para clasificar tipos de flores iris. Hay 3 tipos de flores que son la iris setosa, virgínica y versicolor. Y entonces, en función del ancho y el largo del pétalo y el sépalo, nosotros podemos clasificar esas flores. Entonces, una persona se dedicó a medir flores y a decir, bueno, pues esta que tiene esta longitud es una iris setosa, la otra es tal, la otra es cual. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a hacer es, con Machine Learning, predecir qué tipo de flores. Lo primero, lectura de los datos. Hay que importar los paquetes, esto ya es Python, ¿vale? Hay que importar los paquetes y librerías que se van a necesitar durante el proceso. Esto, en los 3 ejemplos que vamos a ver, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es como el require de R o el library de R. Es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar las librerías que necesitemos para todo el proceso. Entonces, lo primero,
es realizar la importación de estas librerías. Voy a importar la librería pandas, que la utilizaré para leer los datasets. Voy a utilizar la librería NumPy, para arrays y tratamiento numérico, y luego ya de scikit-learn voy a utilizar el módulo de neighbors, que es el algoritmo KNN, que luego veremos también, y también voy a importar el módulo de preprocesamiento de datos. Y el NumPy, que lo he duplicado ahí, pero bueno. A continuación, aunque no hemos visto todavía el dataset, pero lo vamos a ver ahora, es un archivo de texto con números separados por comas. Pero yo no sé qué tipo de datos tenemos, ni siquiera sé los nombres de cada cosa. Entonces, para no tratar con índices numéricos, yo lo que hago ha sido crearme unos nombres, que son longitud del sépalo, ancho del sépalo, pétalo, pétalo, y luego lo último, que es la clase de flor, el tipo de flor, para, haciendo uso de la función read csv de pandas, pd, que es lo que he importado antes, voy a leer los datos de iris y le voy a dar a los nombres de las columnas esto, con lo cual yo cada vez que acceda a los datos voy a acceder con iris sepal length o iris petal length. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, ahora vamos a ver el dataset, vamos a realizar una pequeña inspección de estos datos. Si recordáis, en R teníamos la función head, que lo que hacía, si no recuerdo mal, era te sacaban las 6 primeras filas de un dataset. ¿Para qué? Pues para ver qué tienes, qué datos tienes, qué columnas, si son números, si son categóricos, etc. Entonces, en este caso, scikit-learn también tiene la función head, lo que pasa es que tú le vas a pasar un parámetro, que es del número de filas que quieres. Entonces, en este caso, yo le he dado un 6 y me ha sacado las 6 primeras filas. Y el dataset es básicamente esto, solo que en lugar de 6 tenemos 150. Tenemos la longitud del sépalo, ancho, otra vez longitud, ancho del pétalo y el tipo de clase, o sea, el tipo de flor, que sería el iris setosa, y luego tenemos el versicolore o el virginica. Y esto es longitud en centímetros. Entonces, para realizar la inspección de los datos, pues en este caso, como en R se pueden hacer muchas gráficas, muchos tipos de gráficas, yo he hecho una función que me va a graficar estos datos, simplemente para yo verlos. Entonces, la función es esta, o sea, el código da igual, lo único que estoy haciendo es graficar estos datos, estos puntos. La longitud del sépalo en función de las otras 3, luego el ancho del sépalo en función de las otras 3, o sea, voy haciendo como unas gráficas cruzadas de todos los datos, que al final son estas, ¿vale? Entonces, yo con esa función me he generado 12 gráficas de forma automática, solo dándole el dataset. ¿Con esto qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues ver más o menos cómo están distribuidos los datos. Ya que voy a hacer un análisis con el método KNN, el de los vecinos más cercanos, yo quiero ver pues, cuáles son los vecinos de cada uno en función del pétalo y en función del sépalo. Como vemos aquí, ya de primeras, podemos ver que el rojo, que en este caso es la clase de iris setosa, está siempre separado de los demás. Con lo cual, al hacer una predicción de estos datos, pues sabemos que va a ser muy complicado equivocarnos en la predicción del iris setosa, porque está muy separado de los otros. Sin embargo, en la virginica y la versicolor, vemos que aquí hay solapamiento, solapamiento. Entonces, ya solo con estas gráficas, pues ya vemos cómo están distribuidos los datos y también podemos predecir antes de hacer el modelo que lo más probable es que se haga alguna predicción errónea o alguna errónea. Pero vamos, simplemente para que veáis que esto se hacía con R igual, bueno, y aquí también se puede hacer. A continuación, realizando un tratamiento de los datos, pues no sé si, bueno, supongo que también se explicó en los talleres anteriores,
Para hacer Machine Learning tenemos que separar los datos en datos de entrenamiento y datos de test. Y para ello he creado una pequeña función que se llama split train test y que recibe un data frame y el porcentaje de datos que serán de entrenamiento y de test. Yo le meto un data frame, que es el de Iris en este caso, y le digo, pues dame un 70% de entrenamiento y un 30% de test. Y entonces automáticamente lo hace. Esta función la he hecho yo, pues para que veáis un poco cómo se define una función, con def, el nombre de la función, los parámetros que se le pueden poner y luego el porcentaje, por ejemplo, que si yo no le digo nada, por defecto va a ser de un 60%. Y luego me va a devolver dos datasets distintos, que va a ser el de entrenamiento y el de test. Y yo lo asigno aquí, pues el iris train, iris test. Pero vamos, simplemente para que veáis que es muy fácil definir una función y pasarle parámetros, es muy sencillo. Bueno, y aunque yo he hecho esto así, scikit-learn ya te da una función que que te hace esto mismo, no hace falta que te lo hagas tú. Tras esto, pues la función de scikit-learn de los vecinos más cercanos, lo que necesita como parámetros de entrada son los datos numéricos y luego el resultado. Entonces, para esto, para pasarle los datos numéricos, vamos a separar las 4 primeras columnas, que son los números, de la última, que son las clases de Flor. Entonces, con esto, aquí lo que le estamos diciendo es que los datos de entrenamiento van a ser todas las filas desde el 0 hasta el -1. El -1 es la última columna, es decir, cógeme todo excepto la última, y el target va a ser la clase. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que tenemos, una vez ya hecho el split entre entrenamiento y test, pues tenemos 78 entradas de entrenamiento y las restantes serán de test. Bueno, otra cosa bastante curiosa, que no sé si R es igual, pero yo creo que no, y en este caso sí que es un poco mejor, es que scikit-learn no acepta strings como parámetros de entrada en funciones para algoritmos, bueno, por lo menos en este. Por lo que hay que pasar estos labels a formato numérico de forma automática. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto significa que cada categoría yo la tengo que pasar a un número y esto tiene que ser, vamos, automáticamente. Yo en este caso tengo 150 entradas, pues podría hacer iris setosa, un 0, iris versicolor, un 1, la otra un 2, la otra un 0, hacerlo manualmente, pero tardaría muchísimo. Entonces, ya que tenemos la librería scikit-learn y el módulo preprocessing, nosotros le decimos que nos coja todas las categorías que hay. En este caso yo sé que hay 3 porque este dataset está ya muy trabajado, pero a lo mejor no hay 3, que hay 4, o hay 10, o hay las que sean. Entonces, automáticamente me va a decir, pues mira, la iris setosa se corresponde con el 0, la otra con el 1 y la otra con el 2. Y esto lo hago pues con este código, o sea que no nos vamos a centrar en el código, pero bueno. Me creo con el preprocessing un label encoder, que es básicamente pasar de string a numérico. Vale. Y entonces yo con esto, pues para ver qué clases tengo, aunque ya las sabía previamente, pero le digo, pues mira, dime de los datos que yo te he dado, dime las clases que tengo. Y me dice, pues mira, tienes 3, la iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica. Esto forma parte pues, de la inspección de los datos, que esto con R se puede hacer igualmente. Ahora vamos a pasar a la creación de un modelo, haciendo uso de la función CanNeighborsClassifier. En este caso los parámetros que voy a poner van a ir por defecto, pero se pueden ver todos en la documentación de la implementación del algoritmo. Yo no sé si tiene 10 o cuántos parámetros tiene, pero vamos, que son muchísimos. Entonces, pues a la hora de implementarlo, pues podemos ver qué parámetro hace mejor que sea el modelo, hace que el modelo sea mejor, perdón, el número de vecinos que quiero alrededor para tomar una decisión. Eso ya es un poco hacer la ciencia de datos para ver qué modelo es mejor. Entonces, es tan simple como esto. Yo me creo un clasificador de flores haciendo uso de la función CanNeighborsClassifier.
¿vale? Y entonces ya tengo ahí el clasificador. O sea, el modelo no está creado, pero que se va a crear ya. Entonces, esto sí que es igual que R. Bueno, en R no sé si es fit o es train, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, que lo único que hacemos aquí es llamar a la función de clasificador y le decimos que me cree el modelo con los datos de entrenamiento y el resultado de esos datos de entrenamiento codificados, o sea, con los ceros y los unos, o sea, 0, 1 y 2. Porque si le paso un string, lo más probable es que dé error. Bueno, lo más probable no, es que va a dar error. Y luego aquí, la salida que tenemos es que te dice que has creado un objeto CanNeighbors Classifier y el algoritmo es automático, leaf size 30, métrica Minkowski, número de vecinos 5, o sea, todos estos parámetros son por defecto. Ahora vamos a hacer una predicción. Entonces, esto sí que es exactamente igual que R, es classifier el punto predict, seguro que es igual que R, vamos. Y le paso los datos de test, que son estos, en este caso. Entonces ya tengo ahí hecho una predicción y ahora voy a ver pues, qué precisión ha tenido. Y comparo los datos reales con los datos de los que se ha hecho la predicción, o sea, con el resultado obtenido de la predicción. Y le decimos, pues mira, la precisión del modelo ha sido un 0,97, o sea que un 97% de las flores han sido clasificadas correctamente. Y este es el array de la predicción. Esto con IPython Notebook o con cualquier intérprete de Python, si tú le pones el nombre de la variable, no hace falta ningún print ni nada de eso, te saca lo que contiene. Entonces aquí vemos que tiene todo ceros, aquí 0 y aquí en medio hay un 2, con lo cual esto lo más probable es que esté mal. Aquí en medio hay un 1, con lo cual esa flor probablemente esté mal. ¿Por qué? Porque es la zona en la que ha habido solapamiento y a lo mejor tiene más de una clase alrededor que de la suya, con lo cual ha dicho que es de la otra. Vale, matriz de confusión. No sé tampoco si se explicó en los talleres anteriores, pero bueno, yo lo explico. Básicamente estoy haciendo el mismo proceso que se hace con R, pero en lenguaje Python. Entonces, la matriz de confusión básicamente es, bueno, dime de todas las clases que tengo, dime de las que se ha hecho la predicción bien y de las que se ha hecho la predicción mal. Entonces, esto básicamente sería una matriz y tenemos de la clase 0, pues que 23 de 23, que esta sería la setosa, y luego pues que en el 14 pues ha fallado 2 y del 23 ha fallado 2 también. Vamos, que esto lo vemos ahora. Entonces, una vez más, haciendo uso de scikit-learn con el módulo metrics, pues importamos una función que es confusion matrix, que es la matriz de confusión. Entonces, tan simple como esto, yo creo la matriz de confusión en la variable cm y le digo, pues mira, igual que antes hemos calculado la precisión, pues en este caso igual. Le digo, mira, estos son los datos que son reales y estos son los datos de los que tú has hecho la predicción y dime si se corresponden. Este era el 0 y has dicho que era 0, bien. Este era el 1, has dicho que era el 1, bien. Este era el 1, has dicho que era el 2, mal. Entonces, la matriz de confusión en este caso se puede dibujar y yo he creado una pequeña función para dibujarla. Todo esto realmente son pues, la etiqueta de la sys, pues el true label, predicted label, pero vamos, que realmente con el plot imshow cm y plot show ya nos vale. O sea, con 2 líneas ya podríamos dibujar la matriz de confusión. Y bueno, pues esto lo que he hecho ha sido normalizarla. Esta ha sido la matriz de confusión que tengo. Si os acordáis, antes he dicho que se había equivocado en uno cada uno, que son estos. Y aquí tengo el porcentaje de aciertos y de errores. Y entonces la matriz de confusión pues es esta. Tenemos aquí los valores que son los buenos, los verdaderos, por así decirlo, y aquí los de la predicción.
Entonces, tenemos una escala, bueno, aunque no se ven los colores, ni siquiera los veo yo, así que vosotros no creo que los veáis. Tenemos aquí un porcentaje, bueno, va de 0 a 1, pero bueno, de los aciertos, y entonces vemos que la diagonal pues, es la que más está coloreada, con lo cual parece ser que está relativamente bien. Y aquí, bueno, aunque ya digo que no sé si se ve, pero estaría pintado de muy clarito, o sea, sería pintado muy clarito. Entonces, pues más o menos con esto vemos que el modelo pues está bien. Y, vale. Bueno, entonces, ¿qué algoritmo funciona mejor? O sea, antes he dicho que hay diferentes algoritmos, por defecto es el auto, y yo quiero probarlos todos. Pero claro, no quiero probarlos todos a mano y hacer todo el proceso de nuevo, sino que lo que voy a hacer es crear una función, o sea, todo lo que he hecho antes, esto es todo el código que yo he ejecutado durante este experimento. Entonces, me he creado un array de algoritmos, que es el automático, el bold tree, KD tree y el brute, que yo a nivel interno no sé cómo funcionan, pero al hacer la ejecución puede que uno me dé mejor resultado que otro. Entonces le digo que para cada algoritmo me ejecute este código, es decir, que lo analice, que cree un modelo y que me saque la matriz de confusión. Entonces con el algoritmo auto me da un 0,97 y tengo aquí la matriz de confusión. Con este me da 0,97 y tengo aquí la matriz de confusión. Y básicamente con todos me da igual. Así que se podría decir que con cualquier algoritmo pues me vale. A nivel interno, como no sé cómo funcionan, no sé por qué es así, pero también es verdad que esto es un dataset muy pequeño, que a lo mejor con un dataset mucho más grande, pues si este tiene 150 entradas, pues con millones de entradas sí que varía la cosa. También sería conveniente modificar el número de vecinos que tengo más cerca o más lejos, pues para así optimizar el modelo. Entonces, pues básicamente este ha sido el ejemplo del Iris dataset. Y ahora voy a pasar a hacer otro ejemplo, que es el de análisis de los programas políticos de las elecciones autonómicas de 2015. Esto, ¿qué es lo malo? Que lo he hecho después de las elecciones, con lo cual no vale de mucho, entre comillas, pero vamos, que si me acuerdo lo haré para las generales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a realizar un análisis del contenido de los programas políticos de 6 partidos, que son, en este caso, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, Partido Popular, el PSOE y UPyD. Entonces, algunos partidos, como por ejemplo Ciudadanos, no propusieron un programa general para todas las comunidades españolas, sino que lo hicieron uno para cada comunidad. Con lo cual, yo para Ciudadanos, por ejemplo, he utilizado el de la Comunidad de Madrid. Veremos que elegir el de la Comunidad de Madrid influye en el análisis. Entonces, obtención de los datos. Antes, yo con el dataset de las flores de Iris, he tenido que importar los datos de un CSV que ya estaba hecho. O sea, yo los datos ya los tenía preprocesados y no tengo que modificar nada. Sin embargo, en este caso, ¿cómo obtengo los datos? Bueno, pues básicamente una por una, pp.com, podemos.com, ciudadanos.com, me he ido bajando los programas de cada partido y he obtenido unos PDF. Entonces, con la siguiente instrucción vamos a ver los PDF que tenemos. Bueno, yo todos los datos los suelo guardar en la carpeta esta, data, y tenemos las autonómicas de Ciudadanos, autonómicas de Izquierda Unida, así, Podemos, PP, PSOE y UPyD. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los PDF son un poco malos para trabajar con ellos, así que lo óptimo es pasar todo el contenido del PDF a un documento de texto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con un comando que es para cada documento PDF que sea de las elecciones autonómicas,
hazme un PDF to TXT, es decir, cógeme este contenido y pásamelo a TXT, y cuando acabes, pues listo. Esto así está comentado. ¿Por qué? Porque cada vez que ejecutaba el algoritmo me convertía todos los PDFs a TXT de nuevo, con lo cual no era lo deseable, así que lo comenté para que solo lo hiciese una vez. Y con el comando ls, pues teníamos el data autonómicas y tenemos aquí el PDF con su correspondiente TXT. Ciudadanos.pdf y .txt, y todos los demás igual. Tratamiento de los datos. Antes de seguir, tenemos que instalar el paquete Python, creo que se dice, para poder instalar previamente el paquete WordCloud. Yo aquí no voy a hacer una predicción de nada, simplemente voy a ver qué palabras o cómo se expresan en los partidos en sus diferentes programas políticos. Voy a hacer una nube de palabras con las más repetidas y las más importantes, o las que ellos les dan más importancia. Entonces, con estos comandos, que ya de paso aprovecho y os explico cómo hacerlo, en R, no sé si teníamos la función install package, y le damos el nombre, pues aquí tenemos en Python la función, o sea, el programa pip, y con pip install Python y pip install este paquete que es WordCloud, que lo instalo directamente desde Git, ya tenemos instalados los paquetes necesarios. También lo he comentado porque cada vez que ejecutaba el código se me instalaban otra vez, entonces, vale. Ahora, stopwords, esto no sabía si ponerlo antes o después, pero bueno, las stopwords son palabras que no añaden información o contenido de valor a mi análisis. Son palabras como, por ejemplo, de, hasta, hacia, preposiciones y demás. Entonces, ahora veremos que eso influye mucho a la hora de realizar el análisis de los textos. Sí, bueno, debemos quitar las palabras irrelevantes de los textos, que son las stopwords. Y para ello he utilizado un paquete denominado Natural Language Toolkit. Python, no lo he dicho antes, pero es mejor que R en procesamiento de lenguaje natural. En eso sí que se puede decir que es mejor. Entonces, pues igual que antes, pip install nltk, y ya tendríamos el paquete instalado. Ahora vamos a importarlos. Bueno, del sistema operativo importo el path. ¿Por qué? Porque voy a leer documentos de texto. El pylab inline, no sé si lo he dicho antes, pero es para que las gráficas me salgan bueno, aquí, porque si no, no me aparecen. Luego tenemos el codex string, de la librería matplotlib importamos pues, las gráficas, el nlkt que hemos instalado antes y el WordCloud. Bueno, problema. Las stopwords las tenemos en inglés y hay que pasarlas a español. Bueno, no es que haya que pasarlas, sino que las descargamos directamente en lenguaje español. Esto ha sido realmente una tortura, o sea, no esto, pero sí el tipo de codificación, porque siempre me decía este carácter no está reconocido, o ha habido un error en tal, o ha habido un error, o este acento no se reconoce. Pero eso es por el lenguaje español, pues tipo ñes y demás. Entonces, con esta instrucción, básicamente descargamos las stopwords y le decimos que en la variable Spanish stopwords me guarde las que son de habla hispana. Entonces, vale, una vez ya están descargadas, las imprimo y tengo pues algo, algunas, algunos, antes, que son palabras que se utilizan para formular una frase, pero no aportan contenido de valor. Análisis de un programa. En este caso vamos a analizar un único fichero de texto, que va a ser el de Ciudadanos, que es el primero que me salía. Y el texto lo vamos a leer básicamente con este comando. Text, que va a ser la variable donde lo voy a guardar, pues abro el archivo autonómicasciudadanos.txt en modo lectura y en codificación UTF-8. Y le digo que lo lea.
Entonces, ahora, para generar la nube de palabras, es tan sencillo como llamar a la función wordcloud.generateText. Y me va a coger todas esas palabras y me va a hacer una nube de palabras con las más utilizadas. También, de nuevo, me he definido una función para mostrar esta gráfica, que es showWordCloud. Recibe una nube de palabras, o sea, esto, un título y un tamaño, que por defecto es de 1510. Entonces, ya solo con esta instrucción me valdría, con el plot figure y el plot show. Bueno, y el otro de la wordCloud. ¿Por qué me hago esta función? Porque luego tengo que analizar 6, entonces si tengo que copiar todo el rato el mismo código, pues para eso me hago una función y con un bucle lo hago. ¿Vale? Entonces, con la función showWordCloud tenemos el título de Ciudadanos y las más utilizadas son estas. Pues tenemos que, el, de, en, y. Bueno, pero si hemos descargado las stopwords para quitar esto, ¿por qué no lo quitamos? O sea, ¿por qué sale? Bueno, pues porque todavía no lo hemos utilizado. Entonces, como ya os he dicho antes, hay un montón de parámetros para elegir y en este caso, pues como el fondo me aparecía en negro, ahora lo voy a poner en blanco. ¿Vale? El background color white. El máximo número de palabras, que van a ser 1000, que yo creo que no está mal, y le digo que las stopwords, sale cortado ahí, pero bueno, sean las Spanish stopwords y .generateText. Vale, ahora tenemos esto y llamando a la función showWordCloud tenemos pues esto, que es de Ciudadanos. Entonces, como os he dicho antes, el haberlo cogido de Madrid influye mucho. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra más utilizada es Madrid, obviamente. Pero si yo lo que quiero realizar no es un estudio solo de Madrid, sino generalizado, esa palabra yo la tengo que quitar. ¿Cómo hago esto? Pues añadiendo Madrid a la lista de stopwords. Pues SpanishStopwords.add Madrid. La U esta es de la codificación. Y entonces se lo digo y, bueno, por aquí me tendría que aparecer Madrid. Madrid, ¿vale? Con lo cual ya la palabra Madrid no me va a salir. Vale, ahora tenemos varios archivos que analizar, que en este caso son 6, pero imaginaos igual que antes que son 20, 30, 40 los que sean. Y claro, no queremos hacerlo a mano porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues crear una función que sea analizar documentos. Entonces, si recordáis antes la función de listado de documentos, en este caso la voy a utilizar para guardarme un array de documentos, que van a ser el programa de cada partido. Luego le digo que por cada documento pues me coja el texto y me cree una wordCloud y luego la muestre. Entonces tenemos esto. La de Ciudadanos, pues la más repetida es ayuntamiento, ciudadano y ciudad. Público, gestión, uso, 24M, que si no recuerdo mal era el día de las elecciones. Vale, luego tenemos para Izquierda Unida, tenemos pública, público y servicio. Y luego pues tenemos por aquí programa, derecho, política, municipales, social. Para Podemos vemos que plan casi que no se repite. Y luego tenemos también medida. O sea, plan y medida son las palabras que más se repiten o lo que quieren transmitir en el programa de Podemos. Y tenemos aquí público, pública, programa, empleo, rescate, aparece por aquí. Rescate y social al lado, no sé si... Luego el PP, pues con diferencia política y social son las que más se repiten. Ciudadano, España, empleo, es la única que menciona el empleo. Y luego en el PSOE tenemos compromiso, política, autónoma y gobierno en mayúsculas. Comunidades, o sea, en mayúsculas no, en muy grande, o sea que se repite mucho. País sostenible, comunidades autónomas. Y luego en Unión Progreso y Democracia tenemos ciudad, local, municipales, elecciones, programa, servicio.
Entonces, básicamente para hacernos una idea de qué es lo que quieren transmitir estos partidos en sus programas, pues con esto lo hemos hecho y hemos visto que se puede hacer lo mismo que con R, porque esto con R es básicamente igual. Es leer los archivos de texto, procesarlos, quitarle las letras, o sea, las palabras que no utilicemos y crear un word cloud. Básicamente eso. Luego ya el siguiente y último ejemplo es el de 20 News Groups. Este dataset es un dataset que contiene correos electrónicos de listas de correos de diferentes categorías. Entonces, tenemos 20 categorías diferentes y dentro de cada categoría podemos tener un cierto número de correos. Entonces, hay categorías de religión, de ordenadores, de Windows, de gráficos, de motocicletas, de automóviles, de béisbol, un montón de categorías. Entonces, este dataset salió de... Bueno, realmente creo que no se sabe de dónde salió, sino que una persona estuvo manualmente clasificando correos para tener este dataset y al descargarlo, bueno, lo de siempre, hay que importar los paquetes necesarios. Al descargarlo, se nos descarga ya automáticamente, dividido en entrenamiento y test. O sea, lo cual está bastante bien porque no tenemos que dividirlo nosotros. Entonces, bueno, pues a continuación, bueno, la función para descargar los datos que veremos ahora, y tenemos dentro de la carpeta data, tenemos el 20 News entrenamiento, categoría 1, archivos, categoría 2, archivos, y luego en test tenemos igual, pero de test, que realmente son los mismos correos. O sea, no son los mismos, quiero decir que son del mismo estilo. A ver. Vale, y en total tiene que haber 20 categorías. A ver si pasa esto. Vale. Una vez definida la función, ¿no? ¿Me he saltado alguna transparencia? Sí, vale. No. Ah, vale, sí. Bueno, una vez definida la función, se cargan los datos de entrenamiento y test. Lo de una vez definida la función, no sé por qué está ahí, porque yo no he definido ninguna. Pero, sí que la he definido. Lo que pasa es que no la encuentro. Ah, vale, está aquí abajo, vale. Me he creado una función que se llama loadDataset y entonces yo estuve básicamente comiéndome un poco la cabeza para ver cómo podía yo cargar todos los archivos y cargarlos en sus diferentes categorías, porque igual que hemos visto antes, podemos leer un archivo de texto, pero yo realmente de qué categoría es. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues investigando un poco en la documentación de scikit-learn, resulta que la función load files, tú le das un directorio y el nombre de la carpeta te lo va a coger con... O sea, tú le dices que te coja los de entrenamiento. Y en ese entrenamiento tienes la carpeta religión, Windows, motocicleta, no sé cuántos. Y dentro de esas carpetas tiene los distintos archivos. Entonces él automáticamente te asigna como categorías todos los archivos que tienen dentro. Con lo cual, el correo que tenga motocicletas, pues la categoría va a ser motocicletas. ¿Vale? Y igual que antes, tenemos un return dataset. A ver, me estoy pasando. A ver. Bueno, volvemos al principio. A ver. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cargar los datos de entrenamiento y cargar los datos de test. En este caso, la carpeta de entrenamiento es esta y la carpeta de test es esta. Y antes le he dicho que me imprima el número de documentos que se han importado, las categorías y todas las, o sea, el número de categorías y todas las categorías que hay diferentes. Entonces, simplemente llamando a la función, me dice que ha cargado 11.314 documentos, que son correos electrónicos. Se han cargado un total de 20 categorías y las categorías que tenemos pues son ateísmo, computer graphics, computer MS Windows, IBM, Mac, y luego pues aquí tenemos por religión cristiana, electrónica, política, y en el dataset, bueno, no sé si se ve ahí, o sea, en el dataset de los datos de test
tenemos 7.532 documentos, 20 categorías que son las mismas. Con lo cual, los datos ya están importados. Y solo haciendo uso de una función que ya scikit-learn te facilita. Entonces, vamos a hacer una pequeña inspección de los datos. En este caso, bueno, si no recuerdo mal, no va a haber gráficas porque esto es texto, es simplemente texto. Y bueno, pues he cogido un mensaje, no es un mensaje cualquiera porque quería que fuese un poco corto, que los demás eran muy largos. He cogido el del índice 5, que en realidad es el sexto, le he dicho que me imprima el mensaje y que me imprima la categoría. Entonces, pues el mensaje es este, from, yo que sé quién, el asunto ADB and Graphics Tablet Help, Instituto de Ciencia, y tenemos aquí el correo y te dice que tiene una tableta gráfica que intenta conectar a su ordenador, pero que no puede porque solo tiene un puerto y no quiere quedarse sin ratón. Entonces la categoría es Computer Windows X, que supongo que será del entorno gráfico. Vale, ahora, ¿cómo podemos obtener el nombre de las categorías de los 10 primeros archivos? Pues con un print, el data train, los target names de los 10 primeros archivos, y tenemos esto. Esto en R me parece que es muy parecido. Ahora, extraer información de los archivos. Antes de aplicar técnicas de Machine Learning a los datasets, que en este caso son documentos de texto, hay que convertir dicho texto a vectores numéricos. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo que hacer una clasificación de texto necesito crearme un diccionario. En este archivo aparecen tales palabras, en este archivo aparecen las otras, y en este archivo aparecen tales. Y entonces, según el número de veces que aparezca una palabra, es más fácil clasificar un texto o no. Entonces, el procesador de texto y creación de un diccionario ya, pues scikit-learn nos da la función para ello, que es súper fácil de utilizar, el count vectorizer. Entonces le vamos a decir, bueno, lo que he dicho antes de que la codificación era un infierno, le he dicho que los errores que me los ignore y que los acentos me los quite. Entonces, yo ya he pasado estos textos a un diccionario y de 11.314 documentos me ha sacado 130.000 palabras distintas, ¿no? Entonces tenemos una matriz gigante con ceros y unos de esta palabra aparece, bueno, ceros y unos o más, según las veces que aparezca. Esta palabra aparece una vez, esta 5, esta 10, y entonces en función de eso, pues si la palabra motocicleta en un correo aparece muchas veces, ya sabemos que es muy probable que sea de la categoría de motocicletas. Stop words igual que antes, lo que pasa es que esta vez las vamos a utilizar en inglés. Y aplicamos las stop words a todo el código, o sea, las funciones de antes, yo le añado las stop words y me ha quitado unas 150 palabras, más o menos, que son las que no aportan contenido de valor, porque palabras como de, bueno, las que hemos visto antes, se van a repetir mucho y lo único que va a hacer es complicarme la tarea de realizar la predicción. Luego TD y DF. Bueno, esta técnica, Term Frequency Inverse Document Frequency, es una técnica muy utilizada en minería de texto, en text mining, que ya no te dice el número de veces que aparece una palabra, sino que te dice la importancia de esa palabra en el documento, en el texto. Entonces, como no nos vamos a complicar la vida, pues utilizamos la función que nos da scikit-learn, que está ya implementada y simplemente le pasamos los datos que queremos y nos devuelve otro diccionario que tiene la misma cantidad de documentos y la misma cantidad de palabras. Solo que esta vez no la estamos midiendo, o sea, la estamos viendo desde otra unidad de medida, por así decirlo, que es la frecuencia o la importancia de estas palabras. Entonces, entrenamiento y creación de un modelo, que es lo que vamos a ver ahora. También, haciendo uso de las funciones que nos da scikit-learn, utilizamos en este caso la multinomial naive Bayes, que tampoco vamos a entrar en cómo funciona por dentro,
y solo con el punto .fit le decimos, igual que antes hemos hecho con el dataset de Iris, con el punto .fit le damos los datos de entrenamiento y la clase de documento ya nos va a crear un modelo. Entonces, una vez creado el modelo, vamos a ver si funciona. Entonces, yo me he creado un pequeño array con documentos para ver si me los clasifica. Y le he puesto palabras pues muy obvias como God is love o OpenGL donde GPU is fast. Y quiero comprar una nueva motocicleta. Entonces, voy a crear un diccionario con estas palabras y voy a realizar una predicción, un punto predict. Entonces, le digo ahora que para cada documento me imprima la categoría y para God is love me saca que es de la religión cristiana, OpenGL en la GPU es rápida, que es de computación gráfica, y me quiero comprar una nueva motocicleta, es de motocicletas, obviamente. Con lo cual, esto parece ser que funciona. Luego, igual que he dicho antes, todos los parámetros que tiene de configuración se pueden tunear, por así decirlo, y mejorar el modelo. Porque ahora vamos a ver, bueno, la predicción de los 7000 y pico documentos que eran antes, la hago solo con estas líneas. Yo le digo el datatest.data, me lo pasa a las frecuencias y hago el punto predict, con lo cual ya he hecho con estas 3 líneas la predicción de todos los documentos. Y ahora vamos a ver la matriz de confusión, pues más o menos gráficamente para ver cómo se ha comportado. Entonces, igual que antes, importo la función de matriz de confusión, esta es la misma función de antes, con lo cual reutilización de código. Y ahora tenemos esta matriz, que en este caso tenemos pues muchas más categorías, pues 20 en total, no como teníamos antes que eran 3. Entonces, básicamente vemos que la diagonal pues, se predice bien, y luego aquí tenemos pues, algunos errores. Y luego tampoco se ven, en el ordenador sí que se ven bien, pero ahí arriba, por ejemplo, tenemos algún error, con lo cual son categorías que son muy parecidas. Pues antes teníamos Windows, teníamos varias, gráficos, hardware, etcétera, con lo cual si se repite la palabra Windows muchas veces, pues a lo mejor la categorizamos mal. Vamos, ya digo que cambiando los parámetros del modelo se puede mejorar. Vale. Luego, como conclusiones, pues básicamente se podría decir que Python es muy útil para tareas de Machine Learning, aunque no lo es tanto para tareas de exploración de los datos. Es una importante alternativa a R y, bueno, al contrario que R, esto sí que se puede utilizar en entornos de producción, porque, bueno, R, aunque no se debería, pero se hace, porque al ser un lenguaje de propósito general está soportado por muchos sistemas y además los bloques de código te da igual dónde se ejecuten. Tú utilizas la librería scikit-learn en un lado y va a ser esa librería siempre en el mismo sitio. Y además un intérprete de Python es que tienen todos los ordenadores. Con lo cual podríamos decir que hay un mundo más allá de R. Y si tenéis alguna pregunta.